electoral, la que va a proponer el pueblo, votará por consejeros electorales y magistrados. ¿Me están oyendo inútiles? Entendió el que entendió. Entonces tenemos que dejar consolidada la democracia. Y vamos a presentar esa iniciativa. Y lo vamos a hacer con la participación de todo el pueblo. ¿Al Senado o a la Cámara, presidente? A la Cámara de Diputados va primero. Y les adelanto, voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados de manera directa. ¿Por voto? Con voto abierto. Me dicen que después de esta declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la canción que se ha hecho la favorita de consejeros y consejeras del INE, magistrados y magistradas del tribunal, es aquella del filósofo michoacano, juarense por adopción, Juan Gabriel. ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces llorar? Y bueno, de esas cosas. Yo soy muy malo para cantar, pero les puedo asegurar que van por la vida con su amargura, con un trago en la mano, tirando el trago, con gran dolor. Esos que les puedo asegurar desde ya traen campaña contra la iniciativa de reforma electoral del presidente, porque se les acabaría la chichi de oro. ¿O no, mi querido Ricardo Sevilla? Te mando un abrazo, ¿cómo estás? Así es, querido Vicente, público memorioso, pues sí, están llorando, están pataleando, pero son buenas noticias para el pueblo mexicano, porque esta reforma electoral que propondrá el presidente López Obrador es para que el pueblo elija a integrantes del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a este día están atestados de tranzas y de trácalas, y por eso ya comenzaron a temblar los voceros del corporativismo, porque desde ahí se les estaba financiando esta campaña de la que hablas, que no será a partir de este momento, sino que ya tiene rato. Hay que recordar los contratos millonarios que le han dado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como nosotros en su momento lo dimos a conocer aquí en Sin Censura y en un reportaje, a Héctor Aguilar Camín, y el Instituto Nacional Electoral a Enrique Krause, dueño y presidente, parece que vitalicio, de la revista Letras Libres, y ya está temblando su cartera de clientes y la cartera donde han guardado el billullo de sus tranzas. Y es que el presidente López Obrador señaló hoy en la mañanera que pasando la consulta de revocación de mandato, esta consulta a la que también le han tratado de meter el pie, enviará al Congreso de la Unión, esta propuesta de reforma electoral. Pero seamos más específicos, público memorioso, no nos andemos con inferencias. El presidente López Obrador adelantó que después de esta revocación de mandato, que podría ser la primera de muchas, que sería el antecedente del inicio de un ejercicio histórico para que retiren o avalen la presencia de un presidente o de un funcionario de alto rango en el poder, pues bueno, enviará a la Cámara de Diputados esta reforma constitucional en materia electoral, en donde propondrá que los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, secuestrado en este momento por Ciro Murayama y por Lorenzo Córdoba, y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, secuestrado también por un grupo que ha estado obedeciendo al ministro Cosío, a Héctor Aguilar Camín, al grupo Nexos, a toda esta gente, pues bueno, sean electos por voto directo de los ciudadanos. Esto es terrible para la élite, porque
dice el presidente, y con razón, que la reforma es necesaria luego de que el Tribunal Electoral declaró inaplicable el decreto que aprobó que el Congreso de la Unión, pues bueno, pusiera una veda a funcionarios y no pudieran difundir la consulta de revocación de mandato. Pues, ¿qué se creían? ¿Por qué tratar de parar algo que es benéfico para el pueblo y que sentaría, insisto, un asunto completamente histórico? Ahora, con respecto a esta propuesta, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial propondrán a 20 personas para ser consejeros electorales y el mismo número para los magistrados del tribunal, que serán votados en elecciones abiertas, y el que saque más votos, así de simple, será el presidente. Hay que recordar, público memorioso, que el peor de los cánceres de la democracia en nuestro país ha sido precisamente el fraude electoral, que conocen perfectamente los priistas y también los panistas. Si no, hay que preguntarle a Felipe Calderón. Ese presidente fue un presidente espurio en 2006 que se robó las elecciones. Y de aprobarse esta iniciativa, Vicente, que yo veo francamente necesaria, se consolidaría la democracia participativa, esa que tanto hace que se enchine la piel a la élite, porque recordemos que el objetivo de esa forma de gobierno, de la democracia participativa, es evitar precisamente la corrupción, las agendas individuales o la distancia que se ha ido construyendo entre las decisiones de los representantes y las necesidades de sus representados, es decir, del pueblo. Entonces, esta es una iniciativa que está pensando en la democracia participativa, que es la que impide la creación de una clase política. No debe haber una clase política. ¿Por qué? Todo el pueblo mexicano debe estar politizado. Y yo veo en ese sentido completamente salutífera esta iniciativa de reforma electoral, que entre otras cosas, porque el pueblo será quien tome la decisión, no solamente incorporando el voto ciudadano a la elección de sus representantes, sino que al mismo tiempo mantendrá abiertos los espacios institucionales para que la gente pueda preguntar y enterarse con absoluta transparencia cómo se están llevando a cabo las decisiones políticas. Con una iniciativa como la que propone el presidente Vicente Público Memorioso, se fomentará la descentralización y la descongestión de las instituciones, fomentando así la organización de la auténtica sociedad civil. Y digo auténtica sociedad civil porque no se está pensando en estas falsas organizaciones civiles como se presentan, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el IMCO, Vamos México, etcétera. Nada de eso. Ahora, el INE ha fallado, le ha quedado a deber a la democracia y al pueblo mexicano, porque no se ha conducido, pero en ningún momento bajo los principios rectores que deberían animarlo. Es decir, no se ha conducido ni con legalidad, ni con certeza, ni con imparcialidad, ni con objetividad, y mucho menos con independencia, que son 5 de los principios rectores más importantes sobre los que en 2014 se erigió esta reforma que transformó el IFE de Woldenberg al INE de Lorenzo Córdoba, y que han terminado por ser absolutamente lo mismo. Seamos claros, público memorioso, con esta iniciativa propuesta por el presidente se estaría fomentando la participación ciudadana, pero además la publicidad no estaría ya en manos de Ciro Murayama o de Lorenzo Córdoba o de nadie de sus huestes, como han estado hasta este momento, que han tenido una participación completamente narcisista y que no debería de ser en personajes que se supone deberían de ser objetivos. Y bueno, aquí los incentivos serían
insisto, para la organización de la ciudadanía, para la organización popular, porque cómo les duele esa palabra, lo popular, les escalda la piel que se hable de doraditas, de tlayudas, del pueblo, de máscaras, de lucha libre en el aeropuerto, etcétera. No, esto ya no estaría en manos de esa élite. Ya la publicidad que ocurriría en diarios, en radio, en publicaciones comunitarias, en las redes sociales, ¿por qué no decirlo? Y se estaría democratizando el acceso a las comunicaciones. Eso es también central. Ahora, yo también lo veo positivo porque habría una Contraloría Social. ¿A qué me refiero con Contraloría Social? Pues bueno, que se le ofrecería a la ciudadanía la posibilidad de velar por el cumplimiento de promesas políticas que suelen quedarse en el aire. La gente, el pueblo, estaría supervisando la ejecución de las políticas y así podría corregir, mejorar o de plano, si son muy malas, rechazarlas. Y estos yo los enumeraría porque son muchos rasgos positivos de esta iniciativa que, insisto, están cimentadas en la democracia participativa. Entonces, ¿hay beneficios? Por supuesto, muchísimos. Entre ellos, mayor control ciudadano sobre el desempeño de esto que se ha llamado la clase política y una toma de decisiones más informada respecto de los intereses de los beneficiados o de los perjudicados. Se fomentaría la transparencia en los asuntos políticos y se evitaría, Vicente, el aislamiento de los procesos políticos, o sea, de las cajas negras. No habría eso, porque estaría la vigilancia del pueblo siempre. Se fomentaría un ambiente participativo, más igualitario, que no contemplara ya a los políticos de una élite. Entonces, por cualquier lado donde se le vea, Vicente, público memorioso, esta propuesta de reforma electoral que propone el presidente es salutífera para que el pueblo elija a los integrantes de los procesos electorales más importantes de este país. Es sin duda un acierto y pues evidentemente le está escaldando la piel a estos personajes que no gustan, pero para nada de las decisiones de la población en general, sino de un pequeño círculo, de un coto de poder. Eso se rechaza en esta iniciativa absolutamente, y yo lo aplaudo, querido Vicente. Yo también lo aplaudo, Ricardo Sevilla. Oye, para cerrar, también salutífero, como dices tú, que el presidente exhiba a esos que en su momento han... Bueno, hace un rato exhibíamos la defensa que hizo de Murillo Karam y de la verdad histórica Ciro Gómez Leiva, del ataque para defender a Murillo Karam de Carlos Marín a los padres y madres de los desaparecidos de Ayotzinapa. Hoy el presidente también exhibió cuando Leo Zuckerman hacía en televisión un análisis de la situación si llegaba López Obrador a la presidencia y cómo se iba a disparar el dólar, que va de la mano con lo de compren dólares de Chumel Torres y este tuit que dicen que no fue, que es falso y que se le atribuye a Loret de Mola. Pero bueno, hoy el presidente llamó ultraderechista y casi fascista a Leo Zuckerman, el conductor de Es la Hora de Opinar en Foro TV, y creo que es importante también exhibir esto porque mucho dicen, mucho escupen y no se disculpan estos personajes. Yo no los he visto disculparse. Por cierto, me parece importante ver la disculpa solo como ejemplo de Grupo Fórmula. Por ejemplo, esto es importante, dice: aclaración, ayer entre el caos en el aeropuerto de Cancún llevamos erróneamente reportes ciudadanos sobre una presunta balacera. Posteriormente desmentimos y aclaramos los hechos. Ofrecemos una disculpa a lectoras y lectores y reiteramos el compromiso de mejorar cada día. Pues más de esto deberíamos de tener de medios y de comunicadores como
Leo Zuckerman, que hoy fue exhibido en la mañanera, y por estos análisis por los que yo no he escuchado que ha ofrecido disculpas a sus audiencias. Échalo, Ceci. El último, Ceci. Miren eso. Dependiendo del mensaje que mande López Obrador también. Oye, pero pues es que sí es un chorro, ¿no? O sea, ya no hay tanto margen para ir para abajo, pero sí hay mucho margen para que de una devaluación, pues yo te diría casi abrupta del peso mexicano, ¿no? Si López Obrador gana con amplio margen y no hay tratado. Y no hay tratado, y además mantiene el mensaje de voy a revisar todo, voy a dar marcha atrás en reforma energética, evidentemente eso va a significar menos inversión extranjera, que a su vez significa menos recursos entrando a México. Y se puede ir ahí hasta 27, 25, 27. Ahí está. Pues ni 27, ni 26, ni 25, ni 24, querido Ricardo Sevilla, y qué exhibida para estos grandes analistas ultraderechistas y cuasifascistas, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, como Leo Zuckerman. Sí, es muy extraño viniendo de un personaje como Leo Zuckerman, que bueno, pues tiene un origen judío, y se ha estado comportando también con esta beligerancia muy en la dinámica de su amigo Enrique Krause Kleinbord. Pero hay que recordar quién es Leo Zuckerman. Leo Zuckerman es un amigo, pero de piquete de ombligo de Héctor Aguilar Camín, forma parte del consejo editorial de la revista Nexos, es decir, de la empresa de Aguilar Camín. Es un personaje que estuvo muy vinculado al PRI, trabajó incluso en la presidencia de la República, eso poca gente lo ha dicho. Es un personaje muy cercano a las cúpulas académicas de este país, que se concentran en el Colegio de México, donde él estudió y ulteriormente dio clase. Está muy vinculado también al Centro de Investigaciones y Docencia Económica, al CIDE, donde ha entablado amistad con María Amparo Casar, donde tiene amistad con prácticamente todos los personajes que en este momento formarían el cártel de la desinformación. Es editorialista y amigo también de Pascal Beltrán del Río. En este momento Leo Zuckerman escribe en el periódico Excelsior y es un cínico. Nosotros exhibimos su cinismo ya hace tiempo, incluso puedo decir que tuve el infortunio de trabajar con Zuckerman durante 3 años y me dedicó una columna donde decía que no se acordaba de quién era yo, cuando 3 veces por semana yo platicaba con él sobre su columna, se la recibía en el periódico Excelsior y bueno, había este trato laboral, pero que es un personaje que no tiene memoria para lo que no le conviene. Es un personaje que también está muy cercano, a Jorge Fabricio Hernández. ¿Te acuerdas de Jorge Fabricio Hernández? El público memorioso también, que fue ese agregado cultural depuesto en la Embajada de España, donde dijeron que iban a nombrar a Brenda Lozano y que sale este cuate por unas declaraciones misóginas. Bueno, pues es muy amigo de Leo Zuckerman, han compartido escenario y foro. Ahí, hablando de foro, es el conductor de Foro TV y ahí hace estas tomadas de pelo. Yo diría que son unas tomadas de pelo porque no son análisis. En realidad, si nosotros vemos y observamos con lupa lo que se dice en Foro TV y particularmente en La Hora de Opinar, que es el foro que conduce este personaje, nos vamos a dar cuenta de que invita única y exclusivamente a personajes que están cercanos a su ideología. Entre sus panelistas está Denise Dresser, está Héctor Aguilar Camín, por supuesto, está Carlos Tello, y digamos que la voz que podría haber sido disonante no lo es, porque es Gibran Ramírez, este personaje que ya
ha revelado pues una tendencia a favor del senador Ricardo Monreal, es un monrealista, y entonces se reúnen estos sujetos a hacer estas denostaciones que bien hace el presidente de la República en calificar de cuasi fascistas, porque haciendo mucha teatralidad, haciendo gala de efectos de dramaturgia, se presentan ahí en las instalaciones de Televisa y llevan a cabo estos supuestos análisis en la hora de opinar, y bueno, pues ahí reciben la venia de esa empresa. Hay que recordar que también, ahora que mencionaste a Carlos Marín, pues este personaje beligerante en algún momento estuvo coincidiendo con él porque lo llamaron a formar parte del panel de ese programa también hecho a modo para golpear al presidente López Obrador, que es Tercer Grado, también ahí en Televisa. Es decir, por cualquier lugar donde tú le veas, vas a encontrar algo nefasto de parte de Leo Zuckerman Bear, que es el nombre completo de este sujeto, pero es una fichita y en este momento está trabajando pues para Televisa, para Grupo Imagen, y recibe la instrucción de ahí, de esos personajes, y que diga lo que quiera, que diga que no es de esa manera, pero como diría su amigo Ciro Gómez Leiva, ahí están las imágenes. Que sí, y pues estamos al pendiente, Ricardo Sevilla, de lo que digas en otros espacios que conduces, y obviamente de lo que nos vas a presentar mañana aquí en Sin Censura. Por lo pronto, hay que pedir el respaldo de la audiencia, de las miles de personas que están conectadas en estos momentos en nuestra transmisión en vivo y en directo. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Síganme, por favor, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, tanto en mi perfil como en mi página. Síganos, por favor, en Los Datos Duros, programa informativo que tenemos en punto de las 6 de la tarde, de las 18 horas, hora del centro de México, y síganos también en el programa Tiempos de Canallas, esta parodia, esta sátira política que tanto hace falta en el aparatoso concierto político mexicano. Ahí estamos transmitiendo de 8 a 9, y aquí en Sin Censura, donde estamos participando de lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana, 11 pasaditas, porque la información es muy álgida, y luego pues nos extendemos un poco en nuestra exposición, y mañana tenemos otra pieza más del gran mapa de la corrupción que vamos a presentar aquí en Sin Censura con mucho gusto. Un abrazo fuerte, querido Vicente, público memorioso, y a producción, desde luego. Gracias a Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura.